Bienvenidos a mi canal, una vez más, Rulinari. Estaremos hoy entrenando los brazos. Este entrenamiento será un poco diferente al anterior porque vamos a empezar calentando los codos y los tríceps con extensiones de tríceps con psoas en polea. Muy poco peso, solamente para entrar en calor y para bombear un poquitico los tríceps, no mucho. Entonces vamos a empezar con unas extensiones de tríceps en polea, siempre controlando bien ese peso en la subida, buscando un estiramiento. Sabemos que ese estiramiento es el que más estimula el crecimiento, esa excéntrica, controlada, lenta. Ahí es donde realmente están las ganancias. Y de este ejercicio vamos a estar haciendo 3 series. Luego vamos a pasar a un press de banca con agarre cerrado, un ejercicio predominantemente de tríceps. Y ya teniendo los tríceps preagotados, las extensiones de tríceps que las tiene cercanas al fallo, es aún mucho más efectivo, porque ya hay como tal, es como haber corrido, como empezar un maratón con ventaja. Ya vas a un ejercicio que es compuesto, que es mucho más demandante a nivel del sistema nervioso central, con el tríceps ya preagotado. Y es verdad, no vas a tener la misma fuerza, el rendimiento no va a ser el mismo, por ende vas a bajar un poco más el peso si se dan cuenta que estoy trabajando con poco peso. Entonces, eso sería lo más efectivo. Entonces, luego vamos a pasar a entrenar los bíceps. Este ejercicio a mí me gusta muchísimo. Lo he hecho pocas veces y las pocas veces que lo he hecho, el estímulo ha sido brutal. Este ejercicio no lo inventé yo, no es algo nuevo, es algo que lo vi en el canal de Jeff Nippard, creo, o de alguien más. Realmente los beneficios de este ejercicio ocurren al haber una mayor elongación del bíceps. Está completamente estirado porque vas hacia atrás con los hombros. Recuerden que el bíceps comienza en el hombro, o sea, su inserción está en el hombro, termina en el codo y entonces está completamente estirado ahí. Y entonces tener ese estiramiento completo y encima con tensión, en este caso las poleas, es algo que estimula muchísimo esos bíceps. Así que este ejercicio es uno de los mejores ejercicios de bíceps que puedes encontrar. Por supuesto, como todo, si lo haces constantemente, si eso quizás va a llegar un momento en el que no recibas tanto beneficio de ellos, del ejercicio como tal, pero aún así sigue siendo una herramienta muy útil que, teniéndolo en cuenta durante un tiempo en tu rutina, será bestial. Entonces, continuamos con este ejercicio. Aquí vamos a hacer 3 series también, cercanas a fallo. Llegar a fallo aquí va a ser muy fácil, por lo que estaba explicando de la tensión que se tiene en este ejercicio. Luego vamos a pasar a un predicador con barra curva. Como vamos a tener los tríceps los bíceps, extremadamente cansados, vamos a usar poco peso y vamos a tratar de mismo principio, excéntrica controlada, dando un mayor estiramiento en la fase final. Y aquí vamos a centrarnos en las altas repeticiones. Vamos a tratar de hacer entre 10-15 repeticiones. Si puedes hacer entre 15 y 20, o sea, mucho mejor, porque usas menos peso, tienes menos riesgo de lesión y el bombeo será brutal. Y el bombeo no es el santo grial del crecimiento, pero sí ayuda, eso está estudiado. El bombeo ayuda, no es lo que más determina, eso lo sabemos también, pero bueno, aquí estamos para sumar. Todo lo que sume
sea bienvenido y vamos a incorporarlos a nuestras rutinas y a nuestro estilo de vida. Aquí vamos a hacer solamente 2 series, porque como estábamos hablando del ejercicio anterior, fatiga demasiado. Entonces en este ya vamos a hacer solamente 2 series. Con solo 2 va a ser más que suficiente. Y con este ejercicio estaríamos terminando la rutina de brazos de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Usen lo que les sea útil. Cualquier cosa que les guste o que no les guste, me lo dejen en los comentarios. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos. Si eres nuevo en el canal y YouTube te lo recomendó así al azar, si te gusta, suscríbete al canal, te voy a agradecer muchísimo. Déjame un like si te gustó, por supuesto. Si no, déjale el dislike. Coméntame en los comentarios qué no te gustó. Y si te gustó, sabes, compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el próximo video.